vamos a hacer uno, vea chicos, que siempre es preguntando que cuánto material chicos lo que tengan, vea, yo tengo por acá unos sobrantes, voy a utilizar eso. Con este poquito me alcanza y creo yo que me sobra. Entonces, este otro poquito que tengo por acá, que está súper enredadito, aprovecho y lo utilizo. ¿Listo? Entonces, eso, para monederos, utilicen lo que puedan. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Vaya compartiendo el que llegue, que de una vez comparta. Entré un poquito tarde porque puse a cargar el celular un minutico, chicos. Lo que pasa es que el otro celular es donde tengo WhatsApp y lo tengo que dejar quieto porque ustedes saben que papá está malito de salud y estamos esperando cómo salió la radiografía. Michelle, buenas noches. Rosalba, buenas noches. Norma Verónica, buenas noches. Bienvenida. Entonces estamos esperando cómo salió la radiografía de papá, que ya en un ratico nos dan información y por eso puse a cargar más bien este celular para estar pendiente del otro. Pero todo bien, muchachas, todo bien. En lo que cabe, todo bien. Vamos a utilizar estos dos colores. Miren, chicas, no sé, siento algo como arenoso acá, pero no sé qué es. No, pero es como sensación mía. Azul bebé y este es un azul petróleo espectacular. La clienta lo pidió así. Lo vio, señora Norma Verónica, pues en lo que cabe bien. O sea, chicas, les voy a contar el chismecito antes de empezar rapidito porque ya pues vamos a seguir hablando ya desde monedero. Papá le dan yo siento que es como espasmos y no puede respirar, pero entonces se le cierran las vías respiratorias y no puede respirar. Entonces, en lo que cabe bien, o sea, no tiene fiebre, come bien, descansa más o menos bien, pasa muy buenas horas de buen ánimo, charlando bien. Entonces, en lo que cabe sentimos que está muy bien, pero no sabemos qué está fallando en los pulmoncitos que se le cierran en cualquier momento del día, pero le pasa el episodio por ahí en un día, sea en la mañana o sea en la tarde y ya todo bien. Pero entonces en algunas ocasiones dura muy poquito y vuelve y recupera el aliento. En otras ocasiones, que ya nos ha tocado 2 veces llevarlo al hospital, no recupera el aliento y como que se va empezando a desmejorar, pues sin poder recibir aire y toca llevarlo al hospital así rapidísimo y pues obviamente le colocan oxígeno y ya queda bien. Pero entonces, bendito Dios, tenemos la gran bendición de sentir la tranquilidad de que está saludable en lo que cabe, pero no entendemos qué está fallando en los pulmoncitos, que no, que se le, sí, deja respirar. Pero Dios mediante va a estar sano. Sí, señora Norma, yo estoy con toda la fe que va a estar muy bien. Bueno, chicos, empecemos a tejer. Estos dos colorcitos, con esto me va a alcanzar y si no me alcanza acá tengo un enredijito pequeño que también me voy a ayudar. Vamos a hacer un monedero con boquilla, es con boquilla, se los voy a mostrar por única vez, muchachas. Perdón, ustedes dirán, la profe es muy egoísta no mostrarlo todo el tiempo. No sé cómo colocar la imagen acá en la pantalla para que ustedes sepan que estamos tejiendo. Perdón, chicas, me voy a poner en esa tarea, pero les voy a mostrar qué es este. Mire, este es el monerito que vamos a hacer. Es precioso, precioso. Me encanta así como se ve, me encanta. Siento que es muy bello. Vamos a tratar de que hoy podamos avanzar hasta un pedazo grande del cuerpo. Sería genial. Y si no, no pasa nada, muchachas. Tejemos hoy y mañana hasta terminarlo porque se tiene que ir el miércoles. Azul bebé, esto es de verdad, pero pues es una bolita que tengo ahí. Este es azul petróleo y vamos a empezar. Y este lo estamos tejiendo en la página. Chicas, las que quieran tejer en la página en los en vivos, aparece como Mari Crochet Colombia. Mari Crochet Colombia, ahí estamos tejiendo este hermoso monedero. Y vamos a empezar, pero le voy a hacer, obviamente, diseñito. Ustedes saben que me encanta hacerle cualquier diseñito. Y en el fondo le voy a hacer este mismo diseñito, pero obviamente en dos colores para que vean lo hermoso que se ve. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4 cadenetas cerradas con un puntico deslizado para formar un pequeño círculo donde vamos a empezar a tejer la primera vuelta de puntos bajos. Y dice que la primera vuelta de puntos bajos va acá muy hermosa, con color petróleo. No lo vamos a hacer sino de dos colores y vamos a hacer 10 puntos bajos. Aquí nada más. 10 puntos bajos. Pero me dan ganas de hacerlo más pequeño. 10 aumentos. Sí, lo voy a hacer de 3 y 3 que quede chiquitico.
para que alcance a cerrar la florecita. Hola Geraldine, hola Víctor Hugo, buenas noches, ¿cómo están chicos? No, pero todo bien muchachos, pues le fue a cargar un ratito el celular para dejar el otro que tiene el WhatsApp libre por si una llamada o algo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, sí, porque es que dejaron a papá en el hospital haciéndole muchos exámenes. Entonces, creen ellos que ahorita que lleguen a llevarle comidita, llevarle la pijama, cobijita y todo, ya salen los exámenes o algunos al menos y pues ya el médico le diga algo, porque la idea es de que todo esté perfecto y no lo vayan a remitir para Manizales. Que pues, o sea, si no hay necesidad, ¿no? Porque obviamente si hay necesidad, vámonos, nadie va a decir que no. ¡Ja! Muchachas, no, en una de esas no nos hacemos del rogar, que no, que es que toca, vámonos. Pero tenemos una fe grande, poderosa, de que él está muy saludable, solo es algo raro que yo digo es grave y no es grave, muchachas. Pero bendito Dios, estamos acompañándolo. Chicos, bueno, yo desde acá, pero allá están dos de mis hermanos y bendito Dios, yo también tengo maleta empacada, que no tengo problema en ir a acompañar a mi viejito a la hora que sea. Muchachos, primera vuelta 10 puntos bajos, segunda vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí, 10. Segunda vuelta, 10 aumentos. En la tercera vuelta voy a empezar a hacer los petalitos para que me alcancen a quedar larguitos. Entonces, segunda vuelta, 10 aumentos. Este fondo en dos colores es divino. Ay, es divino. Ustedes se van a derretir cuando lo vean en dos colores. Es espectacular. Porque creo yo que acá en el canal no tejimos el monedero Melodía. Miren, chicos, es muy curioso. El monedero 11 pueblos es este, que tiene estos 5 colores. Bueno, 6, porque es 1, 2, 3, 4, 5 y el color negro 6. Pero también tejimos uno en solo dos colores, pero ese lo llamamos monedero melodía. Entonces fue muy chistoso porque hicimos exactamente lo mismo. En una de las redes sociales tejimos el 11 pueblos con todo ese colorinche que le ven ustedes y en el otro tejimos el melodía solo de dos tonos. Y a pesar de que es el mismo patrón, el mismo diseño, se veía muy espectacular y diferente. Sí nos gustó siempre. Son dos colores, chicos. Si alguien quiere hacer este monedero, vaya corriendo por dos poquitos, azul bebé y azul petróleo, y venga a hacerlo rapidito porque no tiene, pierde nada. O sea, esto es lo básico. Si usted está empezando de cero, esta es la oportunidad de que usted haga su monedero. Solo son puntos bajos, agarrando la pestañita de atrás, en V es que se agarra así. Se pasa la aguja, se trae acá por detrás, se cierra también por detrás. En este caso estamos haciendo aumento y volvemos a repetir lo mismo. Traemos el hilo y traemos el hilo. Nada diferente. ¿Sí ven? Súper fácil. Acabo de hacer 10 aumentos y acá voy a empezar el diseño. Es la única diferencia que tiene de que este sí le hice 3 vueltas de color negro. Este solo le va a hacer 2 porque quiero que el diseñito empiece desde esta vuelta por la sencilla razón. Ay, no, pero me queda muy pequeño y este también lleva boquilla. Y es que la boquilla de este, espero yo miro. La boquilla de este. La boquilla de este. Esperen a ver qué boquillas tengo. Perdón que eso no se vea ese precio ahí. No tengo más boquillas. Sí me va a tocar con esos. Con esos. No tengo más boquillas. Nada más. No, sí. No, chicos, no tengo boquillas pequeñas. Porque mire, esta es muy gigante. No, sí toca con una de estas. De hecho, hasta estas están como grandes. Bueno, sí va a tocar hacerlo un poco más grande. No, las boquillas que tengo no me dan para hacerlo pequeñito. Entonces vamos a darle la otra vuelta. No nos vamos a poner. Oh. No, le hago aumentos en el camino. Hola Geraldine, buenas noches. ¿Cómo estás, Geraldine? Le hago aumentos en el camino. No me voy a poner a cambiar mis planes. Le hago aumentos en el camino para que crezca un poco más y no quede tan pequeño. Esperen que acá me falta un aumento.
Ahí se ve perfecto. Hola Maritza, ¿cómo está? Sí, las boquillas no tengo pequeñas, entonces sí, pero sí le va a hacer el aumento en el camino. Bueno, en este diseñito vamos a tejer. Este tiene 10 repeticiones de color. Yo creo que este me va a quedar un poco menos. Vamos a ver, simplemente vamos a empezar y nos daremos cuenta. Un punto bajo, un punto bajo azul, un aumento azul bebé. Estamos hablando de azul bebé y azul petróleo. Y vamos a hacer un punto bajo azul bebé, un aumento azul bebé, azul petróleo. De hecho, esta vuelta iba un punto bajo, un aumento y así me va a quedar. Y un punto bajo azul petróleo. Pero acá vuelvo a hacer aumento. Pero en mi caso, para que sí quede como yo quiero, voy a hacer el aumento con azul bebé. Entonces, empecé un punto bajo azul bebé, un aumento azul bebé, azul petróleo. Un punto azul petróleo, ahora un aumento azul bebé. ¿Por qué? Porque la vuelta va así. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Acá volvemos a hacer un punto bajo azul petróleo y un aumento azul petróleo, azul bebé. Geraldine, ¿qué me dices? Profe, me encantó la boquilla que me enviaron, la cuadrada, un color súper. Ah, qué bueno, señora Geraldine, me alegro mucho. Aumento azul petróleo con azul bebé, un punto azul bebé. Y ahora el aumento va en azul petróleo. Sí, sí cambió a la secuencia que lleva ese otro. Este sí quedó diferente. Y volvemos un punto azul bebé, un aumento azul bebé, azul petróleo. Lo que pasa, chicos, es que tiene que quedar en parejita, pero no descuidando los aumentos por nada del mundo. Entonces tengo el aumento azul bebé, azul petróleo, un punto azul petróleo y volvemos a repetir un aumento azul bebé. Un aumento azul bebé. Y vuelve un punto azul petróleo y un aumento azul petróleo con azul bebé, porque es que tiene que quedar dos azul petróleo, dos azul bebé. Daisy, buenas noches, bienvenida. Entonces decimos que acá un aumento azul bebé, un punto azul petróleo y un aumento azul petróleo con azul bebé. Un punto azul bebé y hacemos aumento azul petróleo. Nuevamente un punto azul bebé y un aumento azul bebé con petróleo. Pero resulta y pasa que yo necesito una pareja, dos parejas, tres parejas, cuatro parejas, cinco parejas, seis parejas. Acá me quedarían siete, pero entonces me quedaron dos azul petróleo. Entonces no voy a hacer el último en aumento con azul petróleo, sino que los últimos dos los hago normal. Uno y dos. ¿Listo? Terminé con dos puntos azul bebé y dos puntos azul petróleo, sin hacer aumento ahí, porque no era necesario para no complicarme la vida. Si yo me pongo aumentos ahí, se me complica. Entonces, tan sencillo como termino ahí con los puntos sin aumento. Y vamos a empezar la siguiente vuelta y lo único que yo tengo que hacer acá es aumento en el azul bebé. Entonces decimos que acá en este primer azul bebé hago un aumento azul bebé. En el azul bebé solito, un punto solito. En los azul petróleo, dos puntos normales. No, la verdad, no quiero llenarlo mucho de aumentos, a ver si alcanza a crecer bastante, porque ya se dieron cuenta que las boquillas que tengo no son pequeñas, son boquillas bien grandes, que normalmente son de 8.5 centímetros, pero el monedero debe quedar de más de 80 puntos para que me quede bien. En el color azul bebé, en el primero hago un aumento azul bebé, en el segundo azul bebé normal. Los azul petróleo, solo dos azul petróleo. Uno y dos. Chicos, compartan en grupos de WhatsApp, compartan en Facebook, compartan en sus redes sociales, compartan con amigos, déjenle muchos me gustas a los videos, dejen comentarios. Realmente, chicos, se nos apaga a veces el canal bastante. Yo no sé por qué se ve como tan apagadito y yo siempre termino los en vivos con demasiadas vistas y no sé por qué.
No sé por qué, como que siento yo que es que no interactúan mucho en los en vivos. Hola señora Rose, hola señora Sayonara, buenas noches, bienvenida. Un aumento azul bebé, un punto azul bebé, ahora dos azul bebé. Hola señora Ana Eugenia, buenas noches, bienvenidas. Ay, señora Ana Eugenia, al fin le dio respuesta el gerente de venta. Creo que sí, ¿cierto? Un aumento azul bebé, porque yo estaba en clases cuando la señora Ana Eugenia llamó. Yo contesto mensajes y corro a otra clase, y contesto mensajes y corro a otra clase. Y así me la paso todo el día, muchachas. Dos azul petróleo, y los de azul bebé están quedando tres porque estoy haciendo aumento en el primero. Y un aumento y un punto bajo para que me queden tres. Maravilloso. ¿Ustedes cómo van, chicos? Ya casi Navidad, ya casi, chicos. Bendito Dios, ya casi Navidad. Y nuevamente un aumento y un punto. Y acá termino con los dos azul petróleo. Siempre termino con los dos azul petróleo, muchachas. Acá siempre empiezo y termino la vuelta. Si llegan a tener alguna dudita, marquen. Yo voy a marcar este de aquí abajito para que tengan claro que siempre tengo que realizar esos antes de decir que termine. Esperen que por acá. eh, y seguimos acá. Esperen que ya. Ahí. Los dos azul petróleo. Y volvemos a empezar la vuelta. Pero acá empiezo con dos azul bebé, uno, dos, tres. Y el aumento va a quedar en el azul petróleo, o sea que vamos a hacer acá un aumento. Hola Yanú, ¿cómo está? Señora Elizabeth, ¿cómo está? Un aumento y un punto azul bebé. Azul petróleo, perdón. Señora Elizabeth Sánchez, buenas noches. Uno, dos, tres. Aumento azul petróleo. Profe, ya me envió la guía, pero yo llamaba para preguntar cómo se hace el fajón unicolor. Señora Ana Eugenia, si usted está en el taller, así como se hace el fajón de colores, exactamente lo mismo. O sea, lo único es que usted lo hace unicolor. Por ese lado no hay problema. O sea, usted lo hace unicolor y ya. Entonces, no hay lío por ese lado. No es como que tiene que meterle otros colores. No, de hecho yo lo estoy haciendo solamente con el tono 139, nada más. Eh, no, es que no tengo, no, es que ya los entregué. Yo no le tomé ni foto al beige. No, Jason, ¿usted le tomó foto al beige que envió hoy? Al fajón color hueso beige 139 que envió hoy le tomó foto. No, no le tomamos fotos. Jason, regáleme, préstame el gris de allí, yo le muestro a la señora Ana Eugenia, que es que tiene duda cómo se hace el fajón unicolor. Préstame el gris o el rojo, allá hay dos unicolor, sí, sí, hay dos unicolor. Señora Damaris, buenas noches, ¿cómo está? Señora Yanú, bienvenida, Elizabeth. Ese o el rojo, cualquiera de esos dos están hechos igual. Sí, yo estaba en clase, señora Ana Eugenia. Yo terminé y ahí mismo inicié clase cuando llamando. Porque el celular no lo he tenido ocupado porque pues lo que le digo, estoy esperando llamadas de cómo sigue la salud de mi papi. Miren, estos son los unicolor. En este caso este va totalmente gris. En este caso este va totalmente rojo. ¿Sí ven? Fajones unicolor. Así. Nada más. Y se hacen paleteaditos en el telar normal. Damaris, buenas noches. Elizabeth, buenas noches. Estoy haciendo aumentos solo en el color
petróleo. Y acá. Porque para el otro año vamos a hacer taller de fajones unicolor paleteados, pero vamos a enseñar, ya les digo qué fajón les voy a enseñar para el otro año. Chicas. Este fajón lo vamos a enseñar, pero para el otro año. Ya este año no voy a hacer talleres de nada. Mire, también es un fajón unicolor, pero tiene un borde diferente. Vea lo hermoso. ¿Sí ven la gran diferencia? Pero este será un taller para el próximo año. Hermoso, muy bello. El rojo también está bello, pero este me fascina. Me gusta mucho ese borde, pero de cositas, así que diga uno que tienen cositas que explicar y técnica Este tiene mucha técnica, es un fajoncito que ay, tiene que saber usted tensionar acá, tensionar allá, apretar aquí, apretar allá, no apretar aquí, tampoco apretar tanto allá. No, de verdad, eso sí es una cosita. Ah, bueno, es que creí que llevaba diseño. No, como, mejor dicho, cuando le llegue su mochila se va a dar cuenta cómo va. Cuando lleve mochila, pero eso es un taller que se va a hacer el próximo año, señora Ana Eugenia. Ese es un taller que se va a hacer el próximo año. ¿Cómo hacerlos unicolor con diseño? Niña Yanú, ¿cuál fajón? Usted me dice cuál fajón, porque si estamos sacando fajones y yo sé que hay un fajón para usted, pero no sé qué color es. Porque ahora estoy sacando uno beige, uno gris, uno negro, a ver si para mañana se van, ya tenemos el gris. Entonces, nada, usted me dice cuál es el suyo y también lo metemos ahí. Sí, para el otro año vamos a hacer taller para enseñar a hacer fajones con diseño unicolor y con ese bordecito tan bonito. Pero no, ese taller apenas viene para el otro año. Este año ya no alcanzamos, muchachas, a meter más talleres. No, 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 Dios me libre meter más trabajo este año. Muchachas, aquí ya terminé. Miren, acá ya terminé. Venga que no las quiero confundir, para eso coloqué el gancho. Ahí ya terminé. Como empecé esto desde la segunda vuelta, ya la tercera empecé el diseño, vamos a contar, tenemos una pareja, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parejas, nada más. O sea que yo acá tengo 10, 20, 30, posiblemente acá no hay 40 ni acá hay 50, porque yo ya no estoy haciendo la secuencia de 10 puntos bajos, 10 aumentos, luego 10 puntos bajos, 10 aumentos, luego un punto bajo, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento. No, de hecho acá quedó 1, 2, 3 puntos bajos, un aumento, pero acá quedó un azul, 1, 2, 3, 4 puntos bajos, un aumento. Entonces ya así me saltó un poquito más. O sea que tenemos 6 por 7 motivos. Vamos a hacer aumento, pero entonces ahora en el azul bebé. Simplemente en el azul bebé. Dice el rosado con fucsia y beige. Ah, el que usted quiere, pero que sean los colores de Stitch, que le pareció muy pálido el otro color. Ah, no, niña Yanú, ¿y para cuándo lo necesita? Porque yo ahorita pues estoy haciéndole el urdido al gerente de venta para el negro y el beige. Sí, el negro y el beige. Pero si lo necesita pronto, también metemos el suyo ahí. Imposible que mañana en la tarde no. Ah, pero el suyo no estaría para mañana temprano. Bueno, mejor dicho, me confirma para cuándo lo necesite y con mucho gusto. 1, el aumento y 1. Acá estoy haciendo los aumentos en el azul bebé. 1, 2, 3, 4. Un punto bajo, un aumento azul bebé, un punto bajo, 3 azul petróleo, un punto bajo, un aumento azul bebé, un punto bajo, azul petróleo. Y en la otra vuelta también voy a hacer aumentos, pero en el azul petróleo. Y ya
empezamos a cerrar el pétalo y seguimos haciendo aumentos. Que cuando uno empieza a hacer las flores, igual el que me hizo con salmón, pero que lleves el fucsia fuerte, ¿cierto? Sí, yo sí tengo ese color. Ah, no, usted me dice para cuándo lo necesite y claro que sí, niña, ya no. Claro que sí. Yo le dije que a usted que lo hiciera porque tengo que entregar esa mochila antes del fin de año. Ah, entonces sí alcanza, porque si se lo hago para enviarlo mañana. Jason, el fajón de Yanú se lo alcanzamos para enviar mañana a las 11 de la mañana, que es la paquetería que le lleva a ella. Yanú encargó un fajón hace días, ¿se lo alcanzamos a tener mañana antes de las 11 de la mañana para enviarlo a la paquetería? Sí, hacía días, ¿se acuerda? No, que si se alcanza a hacer para mañana. Que sí, niña Yanú, que no hay ningún problema. Entonces sí, para mañana a las 11 de la mañana se lo envío en la paquetería que usted sabe que se le envía en la mañana y se le entrega en la tarde. Aumento en azul bebé y un punto azul bebé. Entonces sí, no se preocupe, comprometidos para mañana. Diana Carolina, buenas noches, bienvenida, ¿cómo está? Y acá. Uno, dos, esperen muchachos porque acá hice un aumento. 1, 2, 3. Esperen que acá hice un aumentito. Y acá me van solo 3. 1, 2 y 3. Y el rosa de Stitch que usted me dijo que lo tenía en macramé. Jason, chécame el rosa Stitch, ¿lo tengo ahí hecho? Ya miramos, niña, ya no. Nosotros tenemos un fajón en tonos Stitch que yo le dije a Yanu que lo teníamos hecho. Chéqueme a ver que no lo hayamos vendido todavía. No se haya vendido aún. Espere a ver. No, rosa. Es lleno de rosas colorinches. No, es por ese estilo, pero lleva azules también. Es súper colorido. Mejor dicho, envíenme una foto de los fajones que hay ahí para enviarla a Yanu. Porque nosotros que le dijimos a ella que estaba hecho. Y el rosa de Stitch que usted me dijo que lo tenía en macramé. Rosa Stitch. No le envíe fotos, Yanu. Envíeme foto a ver. Envíeme fotos a ver porque tengo uno acá pero con negro. Venga, déjeme ver ese. Diga, ya no. Ah, no, porque Yanu no le tiene negro. Porque mire. No, 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 no. Tiene que tener rosas. No, nada tonos azules. Nada, nada de los que agarró la mano. Nada de lo que agarró la mano me sirve. De pronto el rosita con negro. No, pero espere. Quede más apretadito, porfa. Que quede más apretadito, o sea, más delgado o solo más apretado y ya. Bueno, acá terminamos. Regáleme ese que tiene en mano rosita, a ver. No hay ningún color hincha ya. Porque el único es el que está tejido en cordón, ¿cierto? Ven, déjamelo ver. Terminamos vuelta, muchachos. No, este. Mire este Yanú. Lástima que usted, bueno, este no, este tiene blanco, negro y rosa. Pero es cierto que está hermoso. Este está muy bello. Ya no, mira si se puede acomodar con ese. No, 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 para el de Stitch. Bueno, chicos, acá hay ese aumento en el azul, o sea que en esta vuelta que empiezo ya no va el aumento. No, no hay ningún azul.
No recuerdo, es que ella dice que yo le dije que estaba hecho. Manuel, buenas noches, bienvenido. Rosemary, buenas noches, bienvenida. Acá hice aumento en la vuelta anterior, entonces acá en el azul bebé solo hago punto sobre punto y en el azul petróleo hago lo mismo que había hecho en el azul bebé, que era un punto sobre azul petróleo, un aumento y un punto sobre el azul petróleo. Y nuevamente los 4 azul bebé. Ana, buenas noches, ya no más apretado. Ah, listo, o sea que no quede más cerradito, menos de 4 centímetros, no, sino que este está gruesito, bonito, apretadito, bonito. Y acá. Sí, para que quede más apretado, solo es colocarle más hilos. Al colocarle más hilos, él se siente más apretado. Y pues a la hora de tejerlo, sí lo tienen que hacer, pues obviamente un poquitico más ajustadito. Pero sí, eso depende de más hilos. Y con eso el que lo teja lo tiene que ajustar más. En el azul petróleo hago los aumentos. Y volvemos. Los 4. Ah, si no está hecho, tiene que enviarme la foto de nuevo. Solo me envía la foto y yo ya sé. Ya con la foto sé cuál le hago. Gracias, señora Ana. Liliana, buenas noches, bienvenida. Ah, entonces me envía la foto. Necesita los dos para mañana temprano, si le alcanzamos a hacer uno. Si necesita los dos, sí sería para pasado mañana, o sea, el 24 de diciembre se lo enviaríamos en la mañana, me confirma. Porque yo creo, chicas, que yo viajo de viernes a sábado, o sea, lo que yo haga de acá al viernes, máximo, no, de acá al viernes, porque que no viaje el viernes, si el sábado, Dios mediante, viajo. Entonces, sí. Si lo que se alcance a entregar por tardar para el viernes, chicas. Por tardar y eso que creo que me alargo mucho. Creo que posiblemente el viernes estamos arrancando carretera porque primero pues la salud de papá, que está como hospitalizado y esas cositas así son como delicaditas, más bien ir a ver en qué puede colaborar uno. Y segundo, pues es final de año, fin de año, vamos a pasar un año nuevo con mis padres. Yo lo quiero con el rosa stitch, pero usted lo tiene, es en macramé, no lo tiene en crochet. El rosa stitch que usted quiere está en macramé, ya le muestro. Espérese. Estos son los dos tonos que usted quiere y los dos son macramé, no crochet. Mira, este rosa no lo tengo en crochet. Bueno, de hecho mañana vamos a ir por hilos, pero la última vez que fuimos no había en crochet. Entonces, este está en crochet, este está en crochet y ya el otro tono que no recuerdo cuál era, si era este también lo tengo en macramé. Me confirma, sí, sí son esos. Si es eso lo que me dice usted, que no es 2 fajones, sino uno, pero el material es en macramé. Me confirma si es eso, niña, ya no. Y acá, 4 azul bebé. Hola, Omaira, buenas noches, bienvenida. Janet, buenas noches, ¿cómo estás? Y volvemos a el azul petróleo. Y el aumento. Los azules bebé, que quedan los mismos. Sí, yo creo que ahora sí la entendí. Ah, ya no, ella quiere un fajón, pero en estos colores. Y en esos colores solo lo tengo en macramé. Es que este color fue muy funcional para la mochila de Stitch, la parejita, pero resulta y pasa que ese color no lo sacaron, bueno, no lo han sacado ya hace como 2 o 3 meses, pero creemos que sí. El beige debe ser este, que es el 139. De todas maneras me envía fotos del fajón. Ay, no, es más beige, es como el amarillito.
Yo creo que el beige va a ser este. Este es el tono beige que yo le hice el fajón a usted. Yo creo que es ese. No el 139, sino el otro. Acá. Sí, yo creo que va a ser ese. El aumento es en el azul petróleo. Y acá terminé. Dejo el gancho porque sé dónde empiezo, dónde termino la vuelta. Voy a empezar a formar los pétalos. Vamos a ver que me envió foto. Ay, ya no, usted me lo reenvió y yo no tengo nada de eso acá en su WhatsApp. Está vacío el WhatsApp. Sí, el WhatsApp está vacío, tienes que enviarlo. No sé cómo, no lo puede reenviar porque yo tengo desocupado eso. Entonces no tengo. Buenas noches, profe. Dios te bendiga, profe, para pedirle el favor. Me hace este patrón. Gracias. No. Y acá seguimos. Empezamos nuevamente la vuelta, que ya cuento y tengo 4 y 4 azul petróleos. 4 azul bebé, 4 azul petróleo. Y vamos a empezar la vuelta, pero con 3 azul bebé nada más. 1, 2, 3. Un azul petróleo en el último azul bebé. Acá. 1. En el primer azul petróleo, un azul bebé. Y hacemos 3 azul petróleo. 1, 2, 3. No, se me cierra, chicos. De una se levantó, mire. De una se levantó. Vamos a hacer aumento. No me funciona así, entonces sencillo. Vamos a hacer 4 azul bebé, pero en el segundo hacemos aumento. ¿Listo? Entonces, 4 azul bebé en el último, perdón. 4. En el número 4 hacemos el aumento con azul petróleo. En el primer azul petróleo hacemos un aumento exactamente igual. Azul bebé con azul petróleo. Así van a quedar todos los aumentos acá para allá. Azul bebé con azul petróleo y 3 azul petróleo. Acá en el azul bebé lo mismo. 3 azul bebé. 3 azul bebé. 1, 2, 3. Y un aumento azul bebé con azul petróleo. Sí tocó hacerle muchos aumentos porque lo hice sin aumentos y se cerró de una vez. Y toda la vuelta iba así sin aumento. Entonces sí me tocó hacer los aumentos acá seguidos. Azul bebé con azul petróleo. Y volvemos los 3 azul petróleo. 1, 2 y 3. Nuevamente Jason, teléfono. Hola Noemí, Germán, buenas noches. Filomena. Hola Filomena, ¿cómo estás? Y nuevamente 4 azul bebé. 1, 2, a ver que ya no volví, me lo envió. ¡Eso! Ah, vea, ella sí es inteligente, me lo envió con todo y ese. Ay, pero eso se ve muy... No, sí es ese. Miren, ahí. Muy bonito. Ese es el fajón. Ese es el fajón, pero no lo quiere con ese color. Muy bonito, muy bonito. 3 azul bebé. Y el último es un aumento. Azul bebé con azul petróleo. Filomena, ¿cómo estás? Bienvenida. Gachas, bienvenida. Milsen, hola Milsen.
y aumento azul bebé con azul petróleo. Hola, buenas noches, bienvenidos. Quedan 2 aumentos seguidos, chicos, pero es la única forma porque lo quería hacer sin aumento y de una se cerró, entonces no pasa nada. Hacemos esos aumentos seguidos. Y tejemos nuevamente 4 azul bebé. 1, 2, 3. Y el aumento azul bebé con azul petróleo, ese es el cuarto punto. Chicos, recuerden que los que quieran tejer, este lo estamos haciendo en la página, empezamos hoy. Página Mari Crochet Colombia. Y acá estamos haciendo es el de 2 colores, el mismo fondo, porque realmente es ese mismo fondo, solo que este es de 2 colores. Y el monederito sí es de tablitas, un monederito muy lindo de 2 colores de tablitas. Si usted está empezando de 0, 0, 0, este es el monedero que le va a enseñar a usted la técnica Guayú. Este es el monedero que le va a enseñar la técnica Guayú. Así que no lo piense, agarre 2 hilos, cualquier color que tenga. Si tiene amarillo, azul, si tiene rojo o verde, el que tenga. Chicos, para empezar uno no necesita tener tanto, no, un gancho. Este es el 1.75. Crochet, si no tiene crochet del material que tenga. Yo estoy utilizando crochet doble hebra. Este es un hilo acrílico. Un hilo acrílico bien trenzadito, bien bonito. Miren esa belleza de hilo. Es 1 milímetro, entonces lo trabajo doble. Eso es todo. Así que cualquier hilo que usted tenga medio parecido le va a funcionar muy bien. ¿Quién llegó por acá? Siguiendo rutas. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos, saludos. Gracias, gracias por estar acá. Los 3 azul petróleo y volvemos con los azul bebé. Vamos a tejer 3 puntos bajos azul bebé y un aumento azul bebé con azul petróleo. Sí, chicos, con los hilos que ustedes tengan, ustedes no se pongan a estresarse, que no, que es que no tengo el mismo hilo. Lo que tenga, que usted para empezar necesita es practicar y conocer la técnica. Cuando ya tenga práctica y técnica, ya empieza a buscar materiales que lo dejen más satisfecho. Que diga usted, me siento mejor tejiendo con este hilo, con este. Pero realmente no es necesario que desde ya tengan claro qué hilo le funciona y qué hilo no. No, no pasa nada. No pasa nada, simplemente para empezar con lo que está al alcance de mi mano. Hola Natalia, buenas noches, bienvenida. De menos, pero hoy ya me pude conectar. Sí, Natalia, es que desde el viernes no hacía clases, chicas, es que el viernes yo sí salí de los talleres con toda la intención de dar clases, pero me hablaron que papá estaba muy malito. Entonces, pues no, ya dije, no, no va a dar clase y pendiente del teléfono y hablando con ellos. Bueno, complicado, pero bendito Dios, en lo que cabe todo está bien. Listo, muchachos, terminé vuelta. Así nos queda. Mírelo muy bien para que pueda comparar con el que usted está haciendo y decir, voy por buen camino. Chicos, acá empiezo vuelta y no voy a hacer los 4 azul bebé, voy a hacer 3. 2 y 3. ¿Por qué? Porque hice muchos aumentos en la otra vuelta, entonces en este no voy a hacer aumentos. Aunque sí puedo hacer aumentos en un solo lado. Voy a confirmar cuántos puntos tengo. Yo tengo en este momento, a ver, contemos desde acá, desde este azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tengo 7 motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, tengo 70 puntos. Todavía puedo hacer aumentos. Vamos a hacer aumento entonces acá. Para que me quede, vamos a hacer un aumentico en este azul petróleo y un punto azul petróleo. En los dos azul bebé no vamos a hacer aumentos. Uno sobre azul bebé y uno sobre azul petróleo. Entonces acá me quedan 3 azul petróleo, 2 azul bebé y voy a hacer acá 3 azul petróleo. 1, 2, 3 para cerrar esta hojita. 3 azul bebé
Y recuerden que en esta vuelta no quería hacer aumentos, pero sí es necesario, muchachas, para que no se cierre. Voy a hacer el aumento acá, en el azul petróleo, que queda encima del azul bebé, y encima del azul petróleo uno nada más. 3 puntos me quedan ahí. Hola, Hercel, buenas noches, buenas noches. 2 azul bebé, uno sobre azul bebé, uno sobre azul petróleo. Mire cómo se va cerrando esta hojita, ¿se ve? Que se redujo de una vez. Empieza a cerrarse, chicos, pero la hoja, no el fondo. ¿Por qué necesito yo que este fondo quede plano? Porque es un monedero con boquilla. Las boquillas que yo tengo en este momento no son tan pequeñas. O bueno, la que yo creo que le va a colocar la clienta, que yo creo, pues que no sé. Eso es azul bebé, yo creo que la clienta, si es para dama, yo creo que debería colocarle este, porque es que los que tengo de bolita grande no tengo azul, tengo amarillo y eso queda chillón. Este es como el colorcito más cercano que tengo y miren el tamaño. Me falta mucho para que ese monedero quede perfecto. Y este es el único colorcito. Bueno, yo voy a buscar qué otro color le funciona de aquí a mañana, pero yo creo, muchachos, que va a tocar por este lado. Es que esto está muy chillón, o sea, esto está muy raro como para colocarlo ahí, vea. Imagínense qué combinación hay ahí, ninguna. Bueno, esperemos a ver. Y seguimos acá. 3 y un aumento. Oiga, sí, voy a hacer este monedero de 90 puntos. Es que solo tiene 2 hilos. El hilo alma es bien delgado y a la hora de tejerlo el punto también se forma delgado. Entonces sí, 90 puntos no me queda tan grande. Si acá terminando esta vuelta queda con 80 y yo no lo veo grande. Entonces yo creo que sí vamos a poder hacer eso. De que quede de 90 puntos, que este hilo es muy delgadito. Y acá otra vez. 1, 2, 3. El aumento color petróleo. Color petróleo, que son 2 puntos en uno y uno sobre azul petróleo. Esperen cuando terminemos esta vuelta que estas hojitas empiecen a cerrarse. Chicas, sin mentirles, es el mismo fondo y miren que realmente yo no le veo así como que sea el mismo. Y es el mismo, pero la gran diferencia los colores, obviamente. Y que ese tiene más colores, entonces obviamente yo traté de sacarle más pétalos para que se vea más hermoso, pero es solo eso. Es solo eso, ese tiene 10 pétalos, este tiene 7. Y acá nuevamente los 3 color azul bebé y el aumento azul petróleo y punto sobre punto. Los 2 azul bebé, uno sobre azul bebé, uno sobre azul petróleo. Hola señora Loida, buenas noches, bienvenida, ¿cómo está? 3 azul petróleo. Y acá 3 azul bebé. Sí, se ve más lindo. El aumento y el punto sobre punto. Chicas, busquen cualquier color, que dicha que me lo presentaran en tonos rosas. Por ejemplo, estos dos, bueno, estos dos creo que queda muy fuerte, pero si le buscan un blanco, fucsia con un blanco o un rosa más claro con ese fucsia, se ve espectacular. Sí, 2 tonitos así. Ay, se verían espectacular que me envíen las tareas, muchachas. Me pueden enviar las fotos por WhatsApp y yo las subo a las historias y al estado del WhatsApp para que ustedes las vean. Les pueden colocar sus nombres. A mí me encanta cuando le coloca el nombre porque la gente ya sabe quién tejió la prenda.
y a quien hay que felicitar y agradecerle por compartir. Acá aumento y punto. No antoje que Geraldine, ¿qué está haciendo Yanú? Espere, ¿qué está haciendo Yanú? Yanú, profe, estoy haciendo hallacas. Ay, no, Yanú, usted sí sabe que estamos sin cenar, ¿cierto? Yanú sí sabe que la mayoría de las que estamos acá tejiendo no hemos cenado hoy. Y nos sale con estos chistes. Ay, Yanú, por Dios. Se me hizo agua la boca de una vez. No, Yanú, se le agradece yo. Acabamos de perder la dieta con solo imaginarnos las hallacas. Muchachos, acabo de interrumpir mi dieta con solo pensar en las hallacas. Miren lo hermoso que se ve, qué cosa tan linda. Alcanzamos a hacer la otra vuelta con sus respectivos aumentos. Entonces, ¿qué vamos a tejer acá? Empecé vuelta, miren. Ahí tengo el ganchito, ahí termino la vuelta y empiezo la siguiente. Y voy a hacer 2 azul bebé. Y acá no voy a hacer aumento, pero sí voy a hacer un azul petróleo sobre azul bebé, los 3 azul petróleo que ya tenía, hasta donde llega el azul petróleo, nada más, no paso de ahí. Y acá lo que voy a hacer son 2, ¿sí? 2 azul bebé y un aumento sobre azul petróleo. Listo. Y hago los 2 azul petróleo. Otoniel dice, hola, buenas noches, soy Ami, disculpe, ¿con cuántos puntos empezó? Con 10 puntos, por casualidad encontré este, canta como lo teje. Gracias, Emi, gracias por estar acá, gracias, Emi, por tu buen mensaje. Emi, mira, este fondo es este mismo, este lo estamos tejiendo en la página, yo tengo página, bueno, en todas mis redes sociales, tenemos muchísimas redes sociales, no las vamos a mencionar, pero en la página tú entenderás, la azul. Estamos empezando se empezó hoy. La página es Mari Crochet Colombia. Este canal se llama Creaciones Mari Crochet Colombia. Yo estoy transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Pero tengo una página donde tejemos todos los días, una hora antes de venirnos para YouTube, hacemos allá nuestra clase. Entonces allá empezamos cuestión de 7 a 7 y media de la noche y acá empezamos cuestión de 8 a 8 sí, de 8 a 9 y media, casi 10 de la noche tejemos acá y en la página de 7 a 8 y media. En la página empezamos hoy este es espectacular. Échese la pasadita por la página y se va a dar cuenta, es espectacular. Y este que estoy enseñando acá también es espectacular, pero son 2 diseños muy diferentes. El fondo lo quise hacer exactamente igual, buscando que el dibujito en mi patrón es el mismo tejido, variantes muy pocos, pero la gran diferencia es el color. Entonces a mí me fascina hacer este tipo de comparaciones para que ustedes vean que realmente no tienen que cambiar de patrón, con solo cambiar colores, en este caso acá tengo 6 colores, acá solo 2, cambia muchísimo. Mire cómo se va formando bien la hojita, ¿sí ve cómo se nota perfecto la hojita? Este le falta mucho, de hecho el que estoy tejiendo, que es este azul, está un poco más avanzado, que también eso es lo que hace que se vea un poco diferente, pero mañana que ya tenga los 2 fondos terminados, se van a dar cuenta que forma un dibujito, un diseñito, o sea, no es diferente el uno del otro, más el color. El color es el que hace como la gran diferencia ahí. Y yo siempre trato de enseñarles todo eso a ustedes para que sepan que no tenemos que siempre saber 1000 diseños o 1000 cosas. No, con que estemos familiarizados con ciertos temas podemos sumarle colores o quitarle colores y cambia muchas cosas. Aquí lo acabamos de empezar desde cero, o sea, cuando se acabe el en vivo, tú simplemente lo vuelves a repetir y vas a tejer desde cero conmigo. Estos son puntos bajos, nada más. Puntos bajos en V, agarrando la pestañita de atrás. El cambio de color es sencillo, suelto el hilo con el que estaba y agarro el siguiente, nada diferente, guardando o conservando como hilo alma el color que dejo, mira, ahí queda por dentro. Lo dejo yo en el bordecito de la cabeza de los puntos para que no se me quede atrás, mírelo.
acá, lo llevo ahí, es solo para eso, para que no se me quede atrás, ¿listo? Quería mostrarles esa parte, ¿sí ve que ahí está guardadito? Pero no tiene mayor misterio. Cuando uno empieza con dos colores es muy bueno, porque este tipo de técnicas, o la técnica Guayú en este caso, se puede hacer con muchos colores, con 10, con 12, que en el caso mío, 10 colores serían 10 parejitas así, porque este hilo va doble. Entonces serían muchos, muchos. Pero entonces para que usted empiece, estaría muy bien este de dos colores. El hilo de grosor tiene 1 milímetro, lo trabajo doble, o sea que tengo 2 milímetros en este momento de uso, que es, así como este, es 1 milímetro de cada hebra y tengo dos hebras, son 2 milímetros. Así que no tiene mucho misterio, empieza. Te animo a que empieces por un monedero como este, bien sencillo, y te vas a dar cuenta que la técnica, primero, no es difícil y segundo, apasiona demasiado. O sea, usted no quiere dejar de tejer, no quiere dejar de tejer, pero no quiere, o sea, es algo que como que se apodera de uno y uno cada vez que ve un avance dice, no, yo quiero hacer ese también, o quiero el otro, y quiero el otro, y quiero el otro, porque se da cuenta uno que primero tiene las capacidades, segundo, es una técnica que de verdad enamora, o sea, es como de esas cosas que uno siente que como que es muy difícil y en el momento que uno empieza a tejer, dice, no, no es tan difícil, pero eso se aprende es tejiendo. O sea, no con teoría, muchachas. Ustedes pueden decir, no, yo ya he visto tanto a la profe tejer que yo ya sé cómo se teje. No, no es tan así, chicos. Es mucho mejor cuando empezamos agarrando la aguja y de una vez hacerle. Hola, Carmen, ¿cómo estás, Carmen? Bienvenida. Voy a terminar esta vuelta y les dejo de tarea la siguiente porque ya la siguiente va sin aumentos. En este caso yo estoy aumentando en el azul bebé. Tienen que tener mucha atención. Mire, tengo acá el azul petróleo, que es el que se está terminando. Acá no hice aumento. Tengo acá el azul bebé, el que se está terminando, no hice aumento. En la vuelta anterior, que fue en esta, hice aumento en este azul petróleo, que es el que empieza a crecer. Y ahora en esta vuelta estoy haciendo aumento en el azul bebé, que es el que está empezando a crecer. Esta hojita que se va cerrando, en ella no estoy haciendo aumentos. ¿Listo? Les confirmo eso, porque pues yo les digo en el azul bebé, pero profe, tengo dos azul bebé, tengo este y tengo este, ¿en cuál? En el que está creciendo. Esta hojita que nace desde acá, ella se está cerrando porque yo dejo un punto libre y ahí empiezo el azul petróleo. Por eso cada vez tengo menos, porque ese azul petróleo que yo dejo libre lo estoy utilizando para azul, el azul bebé que dejo libre lo estoy usando para el azul petróleo. Acá tejo 4 azul petróleo, uno encima de azul bebé y los 3 azul petróleo. Y este azul bebé es el que está creciendo, que nació también acá en el centro, y hago los 2 azul bebé, 1 y 2, y el aumento azul bebé, pero encima del color petróleo. Entonces, si ven, los que nacen acá son los que están aumentando, los que nacen acá no, se están cerrando porque cada vez le dejo menos puntos. Carmen, buenas noches. Otoniel, Emi, sí, Ami, sí, Emi dice, Dios me la bendiga, gracias. No, gracias a usted. Eh, me fascina de mí. O sea, de verdad, chicas, yo estuve mucho tiempo que trabajé en muchas cosas y tejido jamás lo dejé, pero digamos que era mi hobby o mi dinerito extra, como que la entradita extra, pero no me dedicaba 100% a tejer porque sentía que podía fracasar en el intento de vivir del crochet. Entonces, que era mejor trabajar en una tienda, que era mejor trabajar de vendedora, que era mejor trabajar en casas de familia, que era mejor trabajar en todo, porque pues vivir del crochet obviamente lo veía muy lejos y tenía un niño a cargo, entonces yo decía, no, no, no vamos a aguantar hambre tan chiquito mi bebé, y me dediqué por muchos años a hacer otras cosas sin dejar de tejer. Yo tengo más de 25 años de tejer, que siempre, cada año, de hecho mi amiga la que cumplió años ayer, cada año le hacía una mochila a ella,
cada año. O sea, eso era sagrado, una mochila para ella, monederos, ponchos, bueno, muchas cosas. Pero Emi, cuando yo decidí hace más o menos casi 8 años o de pronto más, me fui para México y allá en México pues no tenía la facilidad, así, no llegué, mejor dicho, con permiso para trabajar, entonces yo dije, no voy a trabajar, me quedo como ama de casa, no hay ningún problema. Ahí me dediqué 100% a tejer. Yo dije, soy una ama de casa y voy a tener la oportunidad de tejer. Y me dediqué a tejer hace, sí, más o menos alrededor de 9 años, solo tejer. Mi vida es desde hace 9 años para acá, levantarme a las 7 de la mañana a tejer hasta, bueno, igual, preparar el alimento, hacer los quehaceres de una casa, pero muchas veces los hacía así rapidísimo para sentarme a tejer. Y hoy día puedo decir, vivo del crochet. Yo vivo realmente solo del tejido, no hago otra cosa. Pero entonces sí me costó mucho decidirme, 25 años tejiendo y de los 25 solo 9 llevo solamente dedicada al tejido por desconfianza, desconocimiento y también me faltaban oportunidades pues como para sentirme segura. Pero hoy día digo, vivo del crochet y lo amo. O sea, antes lo amaba cuando realmente ni recibía ingresos. Hoy día que vivo el crochet lo amo con más ganas todavía. Acá terminé, vea, este ganchito, mis niños, los que están llegando recién, este ganchito yo lo coloqué para saber que cada vez que termine el color azul, no importa si termino con 3, con 4, en este caso con 2, ahí termina la vuelta. Entonces sé que ahí terminé, o sea que en este azul bebé empiezo. Y acá empezamos con un solo punto azul bebé. Ya no voy a hacer aumentos, o sea que acá me queda un punto azul petróleo, los 4 que ya tenía, en total 5. Pero por la cuestión que ya tenía 4 y voy a hacer uno sobre azul bebé, por eso se ve que aumenta. 1, 2, 3, 4, 5. Y en este azul, oiga, ¿cuánto llevo de en vivo? Ay, no, 1 hora, todavía podemos terminar esta vuelta y darle una vuelta más. ¿Por qué quiero darle una vuelta más? Porque a partir de la próxima vuelta se vuelve súper genial el tejido porque se repite, pero yo sé que me toca darles información porque no es como tan sencillo. Terminé con los 5 azul petróleo y acá empiezo azul bebé. Punto sobre punto. Si tengo un azul bebé, empiezo de una vez con azul bebé. No estoy invadiendo otro espacio. Pero este que se está cerrando acá, este pétalo, sí vamos a pasar con un azul bebé por encima. No estoy haciendo aumentos, así que en todos lados me quedarán 5 azul petróleo, 5 azul bebé y acá un azul petróleo y un solito azul bebé. Acá en la hojita que se cerró. Cuando usted llegue a este punto, usted va a entender lo que yo le digo, que es una hojita que se está cerrando, va a tener más clara la información. Por eso yo los animo mucho a que tejan, muchachos. No se queden con la idea de que es teoría. No, esto es 100% práctica. Es muy rico saber detalles tipo teoría, como para usted aclarar dudas, pero dudas que ya se generen sobre el tejido. En esta técnica es muy difícil como imaginarse uno algo, o sea, es más fácil tejer e ir aclarando dudas que no ponerse como a pensar cómo puede quedar. No, esto no es teoría, esto es muy bueno como prácticas. Entonces, no, chicas, a tejer y 2 colorcitos es muy sencillo. Y si usted teje otra prenda, usted de pronto es experta en tejer ropita de bebé, trapillo, otras cosas, esto es una maravilla. Para complementar su conocimiento, esto es lo máximo. Realmente yo siento que toda artesana debería conocer la técnica Guayú para complementar sus conocimientos, porque es que descubre uno cosas muy maravillosas que ninguna otra técnica tiene. Muchachas, ninguna otra técnica tiene todas las maravillas que tiene la técnica Guayú. O sea, de verdad es maravilloso, o sea, es demasiado importante. Pero entonces no quiere decir que esta sea mejor que otras. No. Es un complemento maravilloso para alguien que ya sepa de tejer. Se nota perfecto la estrella, ¿cierto? Ahora sí se ve que esta hojita se cerró. Mire, se ve muy hermosa esa hojita cerrada. ¿Sí ven cómo se ve de hermosa? Ella va a llegar igual y va a quedar así, sus hojitas, pero obviamente entonces va a quedar una hojita rojo con negro, una hojita bronce con negro, una hojita verde con negro. ¿Sí ven? Pero se van a dar cuenta ustedes que es maravilloso tener esta forma de poder comparar en 2 piezas que después se van a dar cuenta que realmente son muy... El patrón es el mismo,
pero la pieza es muy diferente a la hora de tejerla. Pues muchachas, damos siquiera 15 minuticos más para dejarles la otra vuelta hecha. Y ahí sí empezamos de nuevo, porque ella lleva como unas espiguitas, pero esas las empezamos mañana, entonces sí me gustaría que quede el fondo de esto. Ya esta vuelta va sin nada de aumentos. Quiere decir que esta vuelta que yo le estoy dando al tejido hace parte del cuerpo, ya no hace parte del fondo. Cuando estamos tejiendo el fondo de una pieza, no importa que él siga plano, pero ¿cuándo es el fondo de una pieza? Mientras lleve aumentos. En el momento que deje de llevar aumentos, ya hace parte del cuerpo, aunque siga plano. No tiene nada que ver. Que diga, no, es que no se cerró, no subió, no empezó a crecer el cuerpo, no tiene nada que ver. Simplemente es de pronto quedó grandecito, quedó buen tamaño y la forma en que uno teje también depende mucho. No hay que cerrarlo a la fuerza. Algo que ustedes, si se dieron cuenta, las personas que me siguen hace días, que ya conocen mi forma de tejer, si se dieron cuenta, chicos, no he alado los hilos para nada. De este monedero en 2 tonos de azules, no he alado los hilos. Ustedes no me han visto haciéndole ninguna fuerza, que es que se ve, que es que se nota. No. Primero porque son 2 colores. Segundo, lo he mirado. Ustedes saben que sí, en algún momento lo giré y lo miré y no veo ningún hilo por ahí. Entonces, no hay que alarlo. Que a veces nos llama la idea que cuando yo hago, miren, por ejemplo, este sí se ven los hilos. Cuando yo hago esto, es para que se recoja y empiece a subir el cuerpo. No, chicos, yo lo hago porque se ve el hilo. Ve, acá se ve este color cremita. Entonces, yo a lo suavecito es para que ya no se vea. Solo por eso. Por ejemplo, acá se ve el rojo. Acá se ve un poquito el bronce. Mire, jalamos un poquito este bronce de acá. Un poquito este verde. Ahí el bronce todavía se ve, ya. Por ejemplo, acá se ve el rojo. Yo prefiero desbaratar, no me había dado cuenta, pero prefiero desbaratar el rojo porque ahí no lo puedo alar. Vean, ahí. Y alarlo. Miren, ahí se ve un poquito. Ahí, ya no se ve. Eso, que no se me vean los hilos, que no se me vean. Entonces, ¿por qué este sí me toca alarlo? Porque los hilos se notan. Este no. Si mi hilo no se nota, sea porque tengo buena tensión o porque el hilo me salió parejito o por lo que sea, no lo halo. No le pego un jaloncito, no estoy nada. Porque, chicas, es por eso, es para que los hilos no se noten. No es porque yo quiera cerrar el monedero a la fuerza. Vea, él acá terminando esta vuelta, sí quedó tensionado, mire. Tensionado quiere decir que empieza como a levantarse. Entonces, él va a ir creciendo hacia arriba, pero el primero se tensiona un poquito y luego empieza ahora hacia subir. Por eso a mí no me gusta que la gente crea que yo halo los hilos es para que se cierre, porque es que a mí me gusta así, que las mochilas queden cilíndricas. Hola niños, ¿cómo les fue? ¿Mucho trabajo? Sí. Ay, qué pecado, y apenas va a empezar lo bueno, muchachos. Faltan 2 días por eso. Apenas empieza la vida buena. Ay, mañana hay desayuno a la empresa. Me dan ganas de ir a saludar mañana. Ay, mariachis. Hágale, muchachos, que para eso somos jóvenes y bellos. Entonces, chicos, eso, no me gusta darles como la idea de que yo jalo los hilos es para que se cierren, ¿no, mis niños? Vea, no he jalado los hilos y ya en esta vuelta que vamos a empezar se va a cerrar. Entonces, es eso. Sí, bueno, eso viene siendo como teoría, porque en el momento que usted llegue a ese punto, usted va a decir, ah, no, yo escuché que la profe dijo, no jale los hilos si no hay necesidad, y ustedes lo han notado en este fondo, no he jalado los hilos, yo creo pues que en ningún momento, ¿cierto? ¿O sí? Loida, Jacqueline, Araceli, buenas noches, Janet, profe Mari, recuerde el nombre de la página. El nombre de la página es Mari Crochet. Chicos, lo que pasa es que vean, les voy a contar. Estas son mis redes sociales, Creaciones Mari Crochet Colombia. ¿Qué pasó? Que esta era mi página y de hecho sigue siendo mía, pero esta página tuvo un inconveniente y no monetiza y yo siento que pierdo el tiempo ahí. Y estoy haciendo un experimento que parece que me va a funcionar. Pero bueno, esta página no estoy transmitiendo. Tiene más de casi 60,000 miembros o personas que me siguen en esa página, pero realmente dejé de hacer en vivos hace como 2 meses ahí, no, 20 días, un mes más o menos, porque no me monetiza. Entonces estoy haciendo un experimento. Pero mis redes sociales o la página que sí estoy trabajando ahora es Mari Crochet Colombia. Ahí estamos tejiendo este monedero. Lo empezamos hoy.
Mari Crochet Colombia. ¿Listo? Pero si usted me quiere seguir en las dos, en las tres, en TikTok, en Instagram, en Pinterest, en todos lados, chicos, les agradezco y aparece así por todos lados. Creaciones Mari Crochet Colombia. Así aparece por todos lados. Y sí les agradecería muchísimo. Hijo, pásame una bolsa para mostrarles el número de... Ah, no, no tengo bolsas acá. De WhatsApp. No, hijo, no tengo aquí a la mano. ¿Qué muchachas? Porque en todas las redes sociales estamos así, acá somos, ya casi llegamos a los 60,000. Aquí creo que hay una bolsita mía. Una ahí detrás del suéter. Ahí, una bolsita rosa. Eso ahí debajo de ese. Estamos en todas las redes sociales así, pero entonces eso, me pasó algo triste con la página y es que la página ya no me genera ingresos. Entonces me puso problemas, no me mostraba casi los videos, entonces le decía, nah, vea, este es mi número de WhatsApp, si alguien lo quiere anotar y dice, ay, voy a hablarle por WhatsApp, ahí me pueden hablar. Aquí, mis niñas, estoy terminando la vuelta. Hijo, ¿trajo algo de comida? Señora. ¿Trajo algo de comida? Pollo. Ah, no. No, gracias, Dios le pague, no queremos pollo picante. Acá, chicos, vean. Acá en este azul termina la vuelta. Entonces yo hago este último punto azul acá para terminar la vuelta. Pero como estoy creciendo este azul acá, entonces sigo con azul. Miren. Aquí. Punto sobre punto, todo azul. ¿Para qué? Para que termine muy lindo. Blanca, buenas noches, señora Blanca Nubia. Luz Dari, buenas noches, bienvenida. Luz Dari dice, hola, profe Mari, un gusto verla. Gracias, 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 chicas, gracias, tan bella. Acá azul sobre azul, no me paso para allá. Y acá este azul bebé, que esta vuelta se las quería dejar porque es muy rica esta vuelta de hacer, de todo este monedero y la vuelta que más me encanta, porque solo trabajo... ya esta parte de los puntos que crecieron. Entonces acá el último puntico azul, petróleo, lo tapo con azul bebé. Entonces yo aquí quedo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero porque recuerden que el último también lo hice. De resto todos me tienen que quedar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 azul bebé y ahora me tienen que quedar 6 azul petróleo. Hola Juan Francisco, buenas noches. 6 azul bebé, azul petróleo 1, 1 sobre azul bebé y los azul petróleo que ya tenía, en total me quedan 6. Entonces, esta vuelta me encanta, primero porque empieza a subir el cuerpo, miren, ya ahora sí subió, mire, ahora sí se hizo el borde. Y segundo, porque son muchos puntos del mismo color, 6 de este, 6 de este, ya no tengo tanto cambio de color, pero en la otra vuelta vuelvo a hacer cambio de color, no crean que va a seguir así. Entonces, chicos, miren, ahí se ve la florecita. Ahora sí tenemos un diseño. Hermoso, ¿verdad? Entonces, mis niños, esta vuelta va así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 azul bebé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 azul petróleo. Así se va toda la vuelta. Y nada, chicos, nos vemos mañana para crecer este hermoso monedero. La idea es que mañana sí nos demoremos hora y media. Tenemos que terminar el cuerpo. Y aparte de terminar el cuerpo, colocarle boquilla. ¿Listo, muchachos? Gracias, Dios les bendiga, gracias por la compañía. Ahí tienen mis redes sociales, me pueden hablar, muchachos, me pueden escribir por WhatsApp, me siguen en todas mis redes sociales. La página que está funcional, solo le quitan creaciones y dice Mari Crochet Colombia. Aquí, de hecho, aquí está, Creaciones Mari Crochet Colombia, es todas mis redes sociales y la nueva página donde ya somos más de 7,000, arroba Mari Crochet Colombia, todas mis redes sociales y mi número de WhatsApp. Chicos, Dios los bendiga. Nos vemos mañana para terminar este precioso monedero. Se cuidan mucho. Que descansen. Feliz noche. Gracias.